gonbidatu izanagatik. Eskerrik asko Irati, eskerrik asko Inara, eskerrik asko Kontxo, eta baita ondo ere. Eta, bueno, zertxo baita euskaraz hitz egiten dut, baina gaur nire azalpenak euskara gaztelaniaz egingo ditut. Como decía, agradezco la invitación a participar en este seminario y agradezco pues, particularmente también que me hayan ofrecido la oportunidad de ser el primero en intervenir por una serie de circunstancias personales, porque puedo estar aquí por la mañana, pero lamentablemente no por la tarde, ¿eh? Entonces, sabiendo un poco y viendo un poco el programa y la calidad de los ponentes que han sido invitados, me parece, bueno, he tratado de hacer una presentación, preparar una presentación que sirva un poco como de marco de referencia para los aspectos y los casos más concretos que se irán analizando a lo largo de esta jornada. No voy a cansaros con datos estadísticos sobre cómo está el mercado de los medios, porque bueno, basta con atender mínimamente a las publicaciones especializadas en el ámbito de los medios para tener una clara percepción de que, hablando coloquialmente, la cosa está muy malita. Pero bueno, voy a permitirme apenas un par de gráficas que me parece que reflejan el momento crucial en el que se encuentran actualmente los medios de comunicación. Esta es una perspectiva elaborada por PricewaterhouseCoopers y recogida en el informe anual de la Asociación Mundial de Periódicos del año 2009. Una perspectiva, como ven, que arranca desde el año 2003 y que tiene como horizonte pues, el año que viene, 2012. Desde la perspectiva del año 2009, y anda que no ha llovido desde entonces, lo que se anticipaba que iba a ocurrir con los medios de comunicación, y particularmente en este caso, esto es una gráfica que se refiere a la inversión publicitaria comparada entre periódicos e Internet a escala global, pues se anticipaba más o menos este escenario. Un escenario donde a comienzos de la década, clarísimamente, por detrás de la televisión, pero en cualquier caso de manera muy destacada, los periódicos eran un perceptor neto muy relevante de la inversión publicitaria a escala mundial, y esos ingresos publicitarios han ido decreciendo. De hecho, en los países occidentales, me refiero a Estados Unidos y Europa, esos ingresos son inferiores a los previstos en el año 2009 actualmente. Ayer, sin ir más lejos, se difundía el dato de que en España ya Internet ha sobrepasado a los diarios como segundo perceptor neto de inversión publicitaria en España, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto es bastante sintomático, ¿no? Llegamos a un momento, que permitidme un poco la expresión, es el momento un poco Armagedón, ¿no? El momento donde el asteroide digital pues impacta de manera definitiva, y veremos con qué tipo de consecuencias en el negocio tradicional de los medios. Es algo que se viene viendo desde hace años, pero que ya definitivamente y sin remedio no tiene vuelta atrás. Ahora bien, como casi siempre, la fiesta va por barrios. Esto es una gráfica difundida la semana pasada por la revista The Economist, donde se reflejan los números el número de publicaciones y la difusión. En este caso no estamos hablando de percepción de ingresos publicitarios, sino digamos, de volumen del negocio, número de títulos y difusión, a escala global, una vez más, pero distinguido por regiones mundiales. Y aquí ya se ve que esa afirmación generalizada de que el periódico impreso va a desaparecer debería como mínimo matizarse. Va a desaparecer, depende dónde. Es evidente que hay una serie de regiones, las regiones occidentales, Estados Unidos, Canadá, Europa, bueno, la Unión Europea y también los países del este de Europa, que de hecho están experimentando un proceso casi
en algunas ocasiones incluso peor que el que se está viviendo en Europa Occidental, me refiero a los países de la Europa del Este. Y frente a eso, la situación en los países asiáticos y en América Latina es radicalmente diferente. Los países emergentes, los países BRICS, pues están haciendo que grandes segmentos de la población que anteriormente estaban alejados del consumo de productos culturales, pues gracias a un florecimiento, por sus desequilibrios, como todos sabemos, pero un florecimiento económico de esos países, pues está haciendo que unos segmentos de población muy importantes estén empezando a acceder al consumo de productos culturales, entre los cuales evidentemente se encuentra también el periódico impreso. Por lo tanto, si se os ocurre que una de las preguntas para el coloquio de las 12 y pico, ¿no? Era las 12 y media. 12 y media, puede ser, el periódico impreso va a desaparecer cuando tengo una respuesta para eso, pero ya creo que voy anticipando un poco la respuesta. Depende dónde. Depende dónde. De hecho, yo ni siquiera creo, y adelanto la respuesta por si se plantea, que en Europa y en Estados Unidos vayamos a ver la desaparición absoluta de los diarios impresos, pero no me cabe ninguna duda, sin embargo, de que los diarios impresos van a perder su anterior hegemonía editorial y publicitaria en el seno de las empresas periodísticas. Ya no van a ser el corazón de las empresas periodísticas. Si uno estuviera preguntándose ahora cuál es el medio fundamental de un grupo periodístico como Prisa, probablemente todavía hoy debería responder El País. Si alguien debiera preguntar cuál es el medio matriz, el medio esencial de un grupo como Vocento, pues tal vez tendría dudas entre ABC y El Correo, pero en cualquier caso estaría pensando en diarios impresos. Bueno, me parece que lo que va a cambiar realmente en los próximos años es eso, es decir, que ya las empresas periodísticas, y esto lo tienen meridianamente claro, saben que esos medios impresos van a dejar de tener ese lugar hegemónico desde el punto de vista de las estrategias editoriales y publicitarias, y ese lugar hegemónico va a trasladarse al ámbito digital. Claro, ¿el problema cuál está? Pues el problema es que hoy por hoy audiencia en Internet hay mucha, perspectivas son muchas, pero ingresos, tanto publicitarios como por venta de contenidos, pues no aparecen, iba a decir, por ningún lado. Bueno, aparecen muy relativamente. Hay experiencias recientes como las del New York Times, que luego si queréis podemos entrar a concretar, que bueno, pues anticipan unos modelos que empiezan a dar señales de que han encontrado, digamos, el modelo que funciona. Pero claro, no todos los medios son el New York Times. Bueno, y en esta circunstancia de cruce de caminos, de intersección entre el modelo de negocio tradicional y el modelo emergente de los contenidos digitales, se produce, no por casualidad, la emergencia, la popularización de un término que es el término que encabeza este seminario, que es la convergencia. Al fin y al cabo, el diccionario define convergencia, define como convergentes cuando dos líneas se encaminan a un punto. Y lo que acabamos de ver en la primera gráfica precisamente son dos líneas convergentes, la que viene desde el punto de vista de los medios impresos y la de la emergente de los medios digitales. Esto ha producido una serie de bajas en la guerra, si queréis, que utilizo este lenguaje un poquito bélico, y por tanto cuando se dice que el periódico va a desaparecer, bueno, uno tiene argumentos cuando dice, porque hay evidencias, ¿no? Hay periódicos que de hecho han desaparecido, periódicos muy consolidados. Uno de los casos más relevantes en Estados Unidos es este que veis aquí, el Rocky Mountain News, de Denver, en el estado de Colorado, un periódico de 150 años de historia, nacido en el año 1859 y que alcanzó hasta febrero, hasta el día 27 de febrero del año 2009. En aquella última edición, pues hicieron esta especie de juego, esta especie de recuperación de yin y yang, ¿no? Alfa y omega, donde recuperaban la primera portada con un mensaje editorial a sus lectores de siempre. Y esta tendencia pues ha ido manteniéndose. En los últimos días, casi podríamos decir, nos ha llevado a situaciones como esta. Esto no tiene nada que ver con el Rocky Mountain News. Este es un diario de Madeira, en la isla de Madeira, la de, si no estoy mal informado, la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Este es donde, bueno, en fin, en la isla de Madeira, en Portugal. Entonces, fijaos lo siguiente, ¿no? Dice,
Adeus papel, agora online. Esto es, el periódico como tal no desaparece, pero se transmuta, pasa a otro tipo de identidad plenamente digital. El caso más relevante en ese sentido, en los últimos días, casi podríamos decir, es el caso de François, porque François, que es un periódico también nacido en la Segunda Guerra Mundial, y un periódico que en su momento pues, tiró millones de ejemplares en Francia, pues ha anunciado que en los comienzos del año 2012 dejará de difundirse como periódico impreso y pasará a tener una identidad exclusivamente digital. Bien, bueno, yo tengo una cierta percepción en esto, o sea, me parece que cuando uno tiene un ADN impreso, difícilmente tiene unas grandes expectativas de desarrollo en el mundo digital. Entonces yo particularmente no les auguro una vida, no sé si larga, pero desde luego fácil en absoluto, ¿no? Me parece que cuando uno procede de una identidad genética impresa es muy difícil posteriormente adaptarse a una dinámica exclusivamente digital, ¿no? Entonces veremos qué pasa con estos periódicos que, si bien no mueren como cabeceras completas, sí que me parece que dejan de ser medios relevantes. Bueno, y en esta circunstancia llega el momento un poco de plantearse, como os digo, este cruce de caminos, ¿no? Y ahí aparecen dos términos que en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos y que me parece que, sobre todo en este comienzo del seminario, vale la pena hacer una reflexión sobre si efectivamente son tales sinónimos. ¿Verdad que escuchamos en muchas ocasiones expresiones como: en nuestro periódico estamos en un proceso de convergencia de redacciones, y esa misma persona que ha utilizado esa expresión, 30 segundos después, para no repetirse a sí mismo, en este proceso de integración de redacciones que estamos llevando a cabo en nuestro medio, pues se utiliza como si fuera sinónimo el concepto de convergencia e integración. Y me parece que es importante plantearse la correcta definición de estos dos conceptos, porque si bien comparten elementos comunes, sí que también tienen una serie de aspectos diferentes que, como nos explicaban de pequeño, los distinguen claramente, ¿no? Nos decían cuando éramos pequeños que no se podían sumar peras con manzanas. Pues exactamente aquí me parece que no deberíamos confundir peras con manzanas, porque en el primer caso hablamos básicamente de un proceso, como nos dice el diccionario, dos líneas son convergentes cuando se encaminan hacia un determinado punto. Es decir, es un elemento dinámico, es algo que está en desarrollo, mientras que en el caso de la integración podríamos definirlo como uno de los efectos de ese proceso. Es decir, cuando una convergencia alcanza su desarrollo absoluto es cuando las líneas alcanzan el punto de intersección. En ese punto de intersección es cuando podríamos hablar de una verdadera integración. En este sentido, medios en todo el mundo, también en este país, están desarrollando desde hace unos cuantos años procesos de convergencia que en algunos casos están ya pues llegando a unos resultados de, podríamos decir, aparente integración. Pero me parece que todos los casos que vamos a describir en la jornada de hoy, en ninguno de ellos podríamos afirmar plenamente que se ha llegado al modelo de integración plena. Me parece que este es uno de los cuando uno habla con las personas que están, con los responsables de llevar adelante ese tipo de proyectos, siempre te dicen, estamos en ello, ¿no? Recuerdan un poco a Indurain, ¿no? Estamos trabajando. Están en ello, pero no han alcanzado todavía el modelo. Por lo tanto, lo que voy a mostrar a continuación son ejemplos señeros, destacados, que están sirviendo un poco de modelo internacional, pero que no pueden entenderse como modelos acabados, como modelos de plena integración, sino, como digo, como modelos de convergencia en proceso. A este respecto me gustaría hacer una pequeña discriminación conceptual que también puede servir un poco para entender lo que se explicará en el resto del seminario. Y es, como señalaba Jocho en la presentación, la idea de que el concepto de convergencia puede subdividirse a su vez en una serie de áreas o conceptos subordinados, dependientes. Uno que afecta a las tecnologías. Cuando hablamos del ámbito de la convergencia en el ámbito tecnológico, y evidentemente en lo que se refiere a los medios de comunicación, la convergencia en el ámbito tecnológico básicamente se refiere al concepto de multiplataforma. Cuando las empresas periodísticas están desarrollando procesos de convergencia,
En lo que atañe a las tecnologías, básicamente lo que pretenden alcanzar es un desarrollo multiplataforma, poder estar presente en distintas plataformas, impresas, digitales, en distintos tipos de dispositivos, etc. En lo que atañe a las empresas, el término es bien conocido mucho antes de que se hablara de procesos de reorganización de las empresas periodísticas. Los procesos de concentración empresarial son algo tan antiguo como el propio capitalismo, casi podríamos decir, ¿no? Y realmente cuando una redacción, pensémoslo así, está experimentando un proceso de fusión entre sus operaciones impresas y digitales, en el fondo lo que está experimentando es simple y llanamente un proceso de concentración. Un proceso de concentración que puede alcanzar también a otras divisiones de la empresa, divisiones comerciales, divisiones operativas de distinto tipo. El tercer elemento, y que me parece que os atañe en este caso directamente, puesto que estáis en un proceso de formación para trabajar en este tipo de terrenos, sería el de la convergencia en el ámbito profesional. Y ahí convergencia tendría un sinónimo claro, que es la polivalencia. Básicamente lo que ha producido esta reorganización de las empresas periodísticas es una reconfiguración del perfil de los periodistas hacia un modelo crecientemente polivalente, donde las destrezas, las funciones, las responsabilidades temáticas y mediáticas que debe ocupar un periodista se han multiplicado. Y finalmente, en el ámbito de los contenidos, esto es, en el producto que se ofrece al público, convergencia podría sustituirse por el término de multimedia. Básicamente lo que está produciendo este proceso de convergencia en lo que atañe al producto informativo es una creciente multimedialidad de los mensajes. Esto es, una combinación de distintos lenguajes impresos o escritos, mejor dicho, icónicos, audiovisuales, enriquecidos por el hipertexto, en fin, toda una serie de fórmulas nuevas de trasladar los mensajes periodísticos que pueden englobarse bajo ese término paraguas que se entiende como multimedia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que las empresas periodísticas están experimentando procesos de convergencia, en realidad, si lo segmentamos en estas áreas, lo que estamos diciendo es que están experimentando un proceso de enriquecimiento multiplataforma en lo que se refiere a las tecnologías, un proceso de concentración en lo que se refiere a la organización interna de la empresa, un proceso de creciente polivalencia en los perfiles profesionales y en las responsabilidades que asumen los periodistas, y finalmente una tendencia, una aspiración a enriquecer desde el punto de vista multimedia los mensajes. Todo esto, y con esto es una asignatura de formación profesional, puesto que este es un seminario que se concentra específicamente en lo que está ocurriendo en las redacciones, voy a dejar al margen otras áreas que podría desarrollar y voy a concentrarme específicamente en los casos porque por otra parte el tiempo corre. Bien, si uno hubiera hecho un salto en el tiempo a cómo era una redacción, tampoco mucho tiempo atrás, tampoco hay que remontarse a mediados del siglo XX, una redacción, la redacción del Servicio Mundial de la BBC en el año 1988 lucía de este modo, ¿no? A los periodistas, a los que tenemos un cierto ADN periodístico, nos suele gustar fijarnos en los detalles, ¿no? En los detalles físicos de cómo es una redacción, de cómo viste la gente. Y claro, y ver este tipo de pantallas, ¿no? Nos parece algo antediluviano, aunque en el año 88 a muchos periodistas les hubiera llamado la atención que en una redacción hubiera un televisor, porque pues no era habitual. Vemos pues estos ordenadores de última generación que estamos viendo aquí, estos son los iPad del año 88, ¿no? Y papeles, muchos papeles, etc. Bueno, si pasamos a 10 años más tarde, una redacción de periódico, en este caso el Newark Star Ledger de New Jersey, en Estados Unidos, lucía de este modo. A mí hay algo que os llama la atención de esta fotografía, así un poco panorámica. A mí me llama la atención la cantidad de papeles, la cantidad de libros, de dosieres, de informes, de estudios, de papeles. Luego hay ordenadores que son un poquito más nuevos y otros que pues llevan un tiempo por allá, ¿no? Pero como ocurre en todas las redacciones. Pero lo más significativo es, bueno, pues cómo todavía la gestión de la información está muy radicada, muy ligada al soporte papel. Vemos muchos libros, muchos... Bien, y ahora lo vamos a comparar con algunos casos de cómo lucen actualmente las redacciones integradas más destacadas a escala mundial.
pues veríamos que en muchos casos esas imágenes que hemos visto y que no son tan antiguas, que son apenas 10 años atrás, no estamos hablando del Pleistoceno medio, pues se han modificado de raíz. Estos casos están recogidos en este libro y es una especie de descripción de cómo era, porque evidentemente las cosas han cambiado desde que editamos este libro hace 3 años, cómo son actualmente, pero bueno, cómo han evolucionado esos modelos de referencia a escala internacional. Y entonces aquí podemos ir detectando algunos modelos que nos sirven para establecer patrones. Por ejemplo, nos encontramos con redacciones integradas que pueden considerarse en función del número de medios envueltos. Y ahí nos encontramos con una aparente paradoja, porque ¿cómo va a ser una redacción integrada una redacción formada por un único medio? ¿No? Si entendemos que la integración de redacciones supone la combinación de al menos 2 medios originalmente separados, no podríamos hablar de un proceso de redacción que afecte exclusivamente a un único medio. Y sin embargo, nos encontramos con casos como los de la agencia rusa RIA Novosti. Esta es la redacción que inauguró en el año 2009, que todos, si tuviéramos que describir esto, diríamos, bueno, esto es una redacción integrada. Pero claro, esto es una redacción que, ojo, pertenece a un medio que originalmente era un único medio, es decir, una agencia de noticias, y que después de reconfigurar su redacción sigue siendo un único medio. Entonces lo que se ha hecho ha sido reorganizar operativamente la estructura interna. De hecho, aquí en España, por ejemplo, la agencia EFE está en un proceso exactamente igual que este. Actualmente, yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar la sede central de la agencia EFE en la calle Zorrilla de Madrid, en el centro de Madrid. Su redacción actual está dividida, agarraos, en 7 plantas diferentes. O sea, los periodistas trabajan en 7 plantas diferentes. Entonces, deportes, internacional. O sea, aquello es kafkiano. Parece la Rue 13 del Percebe. No sé si alguien ha leído el cómic ese clásico, pero recuerda un poco eso. Y de hecho, pues se van formando camarillas, es una cosa curiosa. Entonces, de esa modalidad de trabajo van a pasar, ya está todo aceptado internamente y la construcción es inminente, a las afueras de Madrid, a un edificio de 3.000 metros cuadrados, donde van a poner la redacción, una redacción integrada, donde todos los periodistas que anteriormente pues, se encontraban por Navidad, porque era el único día donde coincidían todos, pues empezarán a trabajar simultáneamente en un entorno similar a este. Luego ya tendríamos los modelos bimedia, claro, y aquí la lista sería incontable. De entrada, todos los diarios que han desarrollado una presencia digital y que en los últimos años han tratado de articular sus correspondientes operaciones impresas y digitales, ¿no? Esto es con diseño italiano. Renzo Piano es el que diseñó este edificio. En el año 2007, New York Times se mudó de su ubicación durante décadas en una de las grandes avenidas de Manhattan a otro lugar un poquito más apartado, pero también en Manhattan. Y esta es su redacción, donde, como veis, no vemos una estructura radial, una estructura estelar, un poco al estilo de lo que hemos visto en el caso de RIA Novosti, sino que por el contrario vemos que todavía los periodistas están organizados en una serie de islas, podríamos decir, una serie de entornos de trabajo abiertos, sí, pero todavía con una cierta segmentación, con una cierta fragmentación. En estas áreas de trabajo, sería muy largo explicar todos los detalles, pero en estas áreas de trabajo ya trabajan codo con codo, sobre todo en las secciones temáticas, en política, en deportes, en cultura, en internacional, ya trabajan codo con codo los periodistas que trabajan para las distintas plataformas. Y luego hay otra serie de áreas, otra serie de departamentos, no sé exactamente cómo llamarlos, donde en ocasiones hay periodistas que trabajan exclusivamente para una determinada plataforma. En cualquier caso, el caso de New York Times nos muestra un modelo donde, sobre todo, los editores ya son absolutamente bifrontes. Ya están pensando clarísimamente en múltiples plataformas. Tendríamos otros modelos que envuelven a 3 medios, el caso del Tampa News Center, Rede Gaceta en Vitoria, en el estado de Espíritu Santo, en Brasil, donde, bueno, pues en este caso vemos, sería largo de explicar, y no tengo mucho tiempo, o sea que no me voy a demorar, pero en este caso es una operación, una de las más veteranas, de hecho, iniciada en el año 2000,
tiene 11 años ya de desarrollo, por tanto, y en este caso se articulan prensa impresa, el periódico, el Tampa Tribune, y un portal, el Tampa Bay Online. ¿Vale? Todos ellos, una vez más, coordinados por una unidad editorial única que es la que articula a los distintos periodistas entre sí. Veis aquí 4 personas, no es casualidad. No sé si exactamente son estas, pero representa gráficamente los 3 medios: el periódico, la televisión, Internet, y una persona que es el comandante en jefe de operaciones, el multimedia editor, que es el que coordina las operaciones editoriales de los distintos medios. Ojo, con superioridad jerárquica sobre todos y cada uno de los medios. No es alguien que sed buenos, portaos bien, coordinaos entre sí, sino porque yo lo digo, vais a hacerlo de esta manera. Y eso actualmente es impensable. Hoy por hoy lo que ocurre es que el director de un diario impreso rige también sobre su correspondiente edición digital. Pero cuando pasamos a un modelo donde tengamos, por ejemplo, a escala local, imaginaos, un periódico impreso, una radio, una televisión local y un periódico, ¿quién manda? No, por supuesto que manda el del periódico. ¿Por qué? Porque siempre ha mandado, porque es el que más factura. Y si resulta que el periódico impreso, como hemos dicho, está perdiendo importancia, relevancia editorial y publicitaria, esto se está poniendo en cuestión. Luego tendríamos las redacciones integradas según no el número, sino el tipo de medios. Y ahí las combinaciones son todas las que nos den los medios envueltos. Tenemos diario más web, que sería la modalidad más humilde, podríamos decir, diario, radio más web, diario, TV más web. Bueno, el caso de diario, televisión y web es lo que acabamos de ver del Tampa News Center. Radio, televisión y web, que sería el caso de Canal Sur, ¿verdad? Diario, radio, televisión y web. Esto ya es el salto mortal con triple tirabuzón. Claro, porque cuando tienes que coordinar todos esos elementos, la articulación de todos ellos se hace cada vez más compleja. Y luego, otro criterio para analizar los procesos de integración de redacciones sería su correspondiente organización logística. Y aquí, de nuevo, tenemos distintos modelos. Desde aquellos que se han limitado únicamente a integrar el mando editorial, y ahí tendríamos casos como el Tampa News Center, una vez más, o más recientemente en Austria. Esto es un periódico impreso y su correspondiente edición digital. Bueno, pues los periodistas de la edición impresa y la edición digital, al menos hasta el año pasado, funcionaban de manera independiente. Es decir, cada uno tenía sus propias responsabilidades. Ahora bien, las personas que tenían responsabilidad editorial, las personas que trabajan en esta mesa central de edición, todas ellas, tienen una responsabilidad multimedia, multiplataforma. Están pensando en cómo coordinar de la manera más inteligente posible, desde el punto de vista operativo editorial, las informaciones que se transmiten a través de los distintos vehículos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de convergencia de redacciones, como os dais cuenta, estamos hablando de modalidades muy distintas entre sí. Muy distintas entre sí, depende. No sé, recupero ahora, o recuperad en vuestra retina, en vuestra memoria, la imagen del Newark Stat Ledger en el año 2000. Bueno, 10 años después, apenas 10 años después, la redacción de un periódico puede lucir así. Si alguien preguntara a un periodista de los años 90 qué era esto, demostrar, anticipar esta imagen, le dice, ¿qué estás viendo? Pues es probable que no fuera capaz de identificar aquí una redacción. No hay, bueno, digo, no hay un papel, bueno, casi, ¿no? Veis aquí los periódicos, no sé si será el propio o el de la competencia más directa, y se acabó. Todo lo demás es digital. Todo lo demás es digital. Este es el diario I, que se llama, el último diario de ámbito nacional que se ha lanzado en Europa, que se lanzó el año pasado en Portugal, y por otra parte, por los cambios que ha experimentado la propiedad en los últimos meses, tampoco parece que le vaya especialmente bien. Como por otra parte al país en general tampoco le va muy bien, pues es de suponer que al periódico tampoco las perspectivas no son muy buenas, ¿no? Pero bueno, aquí vemos cómo desde el punto de vista físico, pues una redacción del siglo XXI, de última generación, no de un gran medio de estos así, que a veces uno dice, claro, ¿cómo me voy a comparar yo con la BBC o cómo me voy a comparar yo con el New York Times? Bueno, pues estamos hablando de un periódico que distribuirá 30.000, 40.000 ejemplares, esto es lo que distribuirá, ¿vale? Bien,
Integración del mando editorial, integración de todos los redactores, y aquí tenemos un modelo que se ha convertido en paradigmático, que es el caso del londinense Daily Telegraph, donde, además de existir una mesa editorial central donde los editores de las distintas plataformas trabajan coordinadamente, luego los periodistas también han alcanzado un alto, un muy elevado desarrollo de diversificación multiplataforma. Es decir, un periodista que trabaja en el Daily Telegraph es muy probable que esté alternando su trabajo para distintas plataformas. Aunque hay mucho que hablar sobre este caso, hay detalles peculiares que saltan a la vista. A ver, ejercicio de agudeza visual. ¿Qué os llama la atención de esta fotografía frente a las redacciones que hemos visto hasta ahora? Detalle técnico, tecnológico. Nos llama la atención que todos los periodistas tienen no una, sino dos pantallas delante de sí. Todos, absolutamente todos, trabajan con dos pantallas. Y eso es una peculiaridad, que bueno, en el mundo de la edición de vídeo, pues sí se trabaja en ocasiones, ¿no? Que tienes dos pantallas pues, para traer, llevar, pero en el ámbito de los periódicos, trabajar con dos, todos ellos, todos, absolutamente todos. Ahora si os fijáis, de repente os daréis cuenta de que sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues resulta que la idea que está detrás de este planteamiento es que cuando un periodista está trabajando, necesita un input para producir un output. Es decir, tiene que recibir información para poder comunicar. Y entonces, si articulamos esos procesos de manera diferente, probablemente estemos agilizando, mejorando la capacidad de desarrollar ese tipo de actividades. Por eso digo, este es un modelo, bueno, de hecho casi se ha convertido en un pequeño parque temático periodístico, porque atrae a editores y responsables de procesos de convergencia de todo el mundo, porque sirve un poco como paradigma o modelo del cual se pueden extraer ideas, tantas como que, por ejemplo, en el caso del ABC en Madrid, cuando desarrolló, esto se puso en práctica en el año 2007, a finales de 2009, en junio del año pasado, en junio de 2010, ABC inauguró públicamente su redacción, aunque ya lo estaban desarrollando desde finales de 2009. Bueno, pues si vais alguna vez a la redacción central del ABC, fijaos en la moqueta. La moqueta es exactamente la misma del Daily Telegraph, la misma. O sea, y empezando por ese detalle, todos los que se ocurran. Yo cuando entré dije, si es la misma moqueta, o sea, hasta este punto habéis llegado, ¿no? Es curioso. Bueno, luego habría modelos de integración mixta, donde en general, el mando editorial está integrado, pero los periodistas ya depende un poco de las circunstancias. Y ahí pues, hay un caso bastante paradigmático en América Latina, que es el diario Clarín, que es el diario, digamos, escrito en español, de mayor difusión mundial, no es ninguno español, es el diario argentino Clarín, donde, como veis, hay una mesa en H, donde se articulan los editores de las operaciones impresa y digital, y luego con los periodistas depende. Hay algunos que pues tienen voluntad de colaborar, también depende mucho de la cultura profesional y casi diría de la mentalidad, de la psicología de cada uno de los periodistas. Al final las cosas quedan muy bonitas a veces en los PowerPoints, pero cuando uno llega a una redacción, en el fondo tiene que trabajar con personas. Y las personas pues somos como somos, y hay gente que es muy dada a colaborar y es muy dada a romper con las rutinas que ya tiene, y otras en cambio pues están constantemente con el freno de mano echado, y entonces no es tan sencillo poner en práctica estas cosas. Bien, para terminar, algunas reflexiones finales. El tiempo era limitado, entonces yo nunca me gusta ocupar el tiempo que no me corresponde. Entonces, lo importante, a partir de todos estos cambios que están ocurriendo, no únicamente en las redacciones, ojo, aquí estas reflexiones atañen también a la reconfiguración del perfil profesional de los periodistas, a la reconfiguración de la estructura del negocio periodístico en su totalidad, esa mutación desde el modelo clásico, podemos decir, ¿no? Basado en la venta, basado en el ejemplar, en una serie cíclica, diaria, la periodicidad, todo esto se está rompiendo radicalmente. Frente a ese modelo clásico, el nuevo modelo de periodismo también es algo que hay que tener en cuenta para llegar a esta serie de reflexiones finales. Bien, esas reflexiones nos llevarían a conclusiones como las siguientes. Hasta ahora, lo más importante ha sido el medio.
Cuando uno, hace 5 años, me quedé muy atrás, y de hecho todavía hoy, pero bueno, perdonadme si voy a utilizar nombres o títulos de medios, ¿no? Si uno era periodista, voy a utilizar medios extranjeros para que nadie se sienta ofendido. Si uno era periodista de Le Monde, y Le Monde evidentemente tenía un lemonde.fr, y uno le preguntaba en un café de estos así tan hermosos que hay en París, ¿tú en qué trabajas? ¿Para quién trabajas? Evidentemente te decía, para el periódico. Porque yo en internet, yo es que ni se me ocurre. Y si alguien estaba trabajando para la edición digital de internet, te decía, yo trabajo para Le Monde FR, yo trabajo con... ¿no? Bueno, pues frente a ese modelo, donde el eje principal, la identidad del medio lo marcaba ese elemento, estamos pasando hacia una nueva concepción del medio como algo presente en múltiples plataformas. Vosotros tenéis aquí, probablemente tendréis periódicos en la mano, tendréis algún iPad, he visto también por aquí, alguna tableta, algún ordenador personal, y lo que leéis, por ejemplo, en el Correo de Bilbao, en la edición impresa y en su correspondiente edición digital, para vosotros todo es el correo. O sea, no asignáis menos credibilidad, o desearíais no asignarle menos credibilidad a lo que leéis en una plataforma que lo que leéis en otra. Y esta visión de que la marca es una y la presencia es múltiple es algo que está calando dentro de las estrategias de redefinición de las empresas periodísticas. Como lógica consecuencia de lo anterior, deja de ser relevante el soporte y lo esencial, casi podríamos decir por fin, es el contenido. Por lo tanto, esa pregunta de ¿qué será del papel? Es absolutamente irrelevante para un periodista. Sería relevante si esto fuera, por ejemplo, un seminario de peritos forestales. Esto no es un seminario de peritos forestales, ¿a qué no? Claro, para los madereros, para los que viven de la madera, para los que plantan pinos y luego los queman en ocasiones, el hecho de que desaparezca el negocio de los periódicos impresos es un drama, una verdadera tragedia, porque un porcentaje muy grande de su negocio depende del papel prensa. De hecho, ya ni siquiera se compra papel prensa español, sino que se trae de Canadá, de América Latina, etc. Para esos va a ser un drama, porque esos realmente viven del papel. Pero los medios de comunicación no viven del papel, viven de lo que transmite el papel, que esperemos pues bueno, sea información. Y ahí me parece que nosotros no estamos en crisis. La verdadera crisis de los medios de comunicación sería si a la gente no le interesara la información. Pero curiosamente vivimos en una sociedad donde la información es más demandada que nunca. No por casualidad. A esta sociedad se le denomina ¿cómo? Es la sociedad industrial. ¿En qué sociedad vivimos? En la sociedad de la información. En la sociedad de la información. Y por tanto, una sociedad basada en ese eje fundamental, que los profesionales de la información, los periodistas, no tengan un futuro, a mí me parece algo absolutamente absurdo. Otra cosa es que tendremos que redefinirlo, naturalmente, pero son conceptos distintos. Y esto tiene también otro corolario que atañe al modelo de negocio. Hasta ahora lo importante pues era que la gente te comprara la información. Hoy por hoy los responsables del negocio de los diarios impresos están obsesionados con el hecho de que la gente no compra periódicos. Con lo que deberían estar obsesionados es con lo que no leen periódicos. Ese sería el verdadero problema. Y a partir de ahí tratar de desarrollar modelos de negocio concretos. Antes decía, no he tenido oportunidad de señalarlo, que el caso del New York Times, periódico impreso por antonomasia, ¿vale?, ha sabido redefinirse clarísimamente hacia un territorio multiplataforma. En febrero de este año, del año 2011, después de pensarlo mucho, adaptó en Internet un modelo de negocio consistente, es difícil de definirlo en una expresión en español, pero bueno, voy a tratar de describirlo. Básicamente lo que han hecho es ofrecer un acceso gratuito a los contenidos de la edición digital hasta un determinado cupo. Cuando uno supera ese cupo, esa cuota, es obligado a pagar.
Esa cuota se sitúa en 20 noticias en un mes. Cuando uno lee más de 20 noticias en un mes, y esto lo hace mediante un sistema de detección automática de la IP del ordenador, cuando una determinada dirección IP se ha conectado más de 20 veces y ha descargado noticias desde ahí, le manda un mensaje, y yo lo puedo confirmar, es así, a mí en torno al día 20, 20 y tantos del mes, ¡pum!, me cae un mensaje, porque tampoco soy un lector asiduo, cotidiano en el New York Times, pero de vez en cuando leo alguna noticia que me interese. Entonces te dice, bueno, si usted quiere leer esto, y ya que le gusta tanto el New York Times, pues usted pague $14 al mes por este servicio. Y entonces han conseguido lo que parecía imposible hasta ahora. Porque han conseguido, por una parte, una buena base de suscriptores de pago, que actualmente se sitúa por encima de los 200.000 a escala mundial, y al mismo tiempo, y este detalle aparecía en una información que pillé de uno de los responsables del New York Times a comienzos de esta semana, datos de septiembre, todavía es poco tiempo, ya digo, el modelo comenzó en febrero, pero septiembre de 2011 comparado con septiembre de 2010 han crecido en usuarios únicos. Es decir, han cerrado el periódico y han aumentado la audiencia. Al tiempo que conseguían 200.000, más de 200.000 suscriptores de pago. Convendréis conmigo en que aquí las cuentas empiezan a cuadrar. Dicho todo lo cual, las cuentas del grupo New York Times van bastante mal en general, no tanto por la operación digital, que les va muy bien, sino por otra serie de divisiones. Por eso digo que ya lo más importante no es que te compren o que te dejen de comprar, sino de buscar ser relevante, que te presten atención. Voy terminando ya. Esto significa que vamos a pasar de un modelo actual donde podríamos describir la situación no tanto como realmente multimedia, sino many media. Creo que se entiende un poco el matiz. Ahora son muchos los medios que forman parte de las empresas periodísticas, pero no están realmente engranados entre sí, no se coordinan de manera bien lubricada entre sí, y no hay más que ver, hablar, si estáis trabajando en algún medio, tenéis experiencia, pues vosotros sabréis un poco las rencillas, los desencuentros, las distancias que existen entre los medios de una plataforma y otra. Vamos a pasar poco a poco, fijaos el término que utilizo, no utilizo convergentes, no utilizo fusionadas, no utilizo integradas, de hecho utilizo el término incomunicadas a redacciones comunicadas. Quiero decir, hay ocasiones donde no es necesario ni siquiera que los periodistas pues se reúnan en torno a una misma mesa. Pueden estar, evidentemente, el hecho de que se eliminen las barreras arquitectónicas, las barreras físicas, facilita la comunicación entre los periodistas, esto es evidente, pero lo más importante es que los periodistas se comuniquen entre sí, se coordinen entre sí, haya una comunicación fluida, cosa que en muchas ocasiones, en muchas de las redacciones donde se han desarrollado proyectos arquitectónicos de derribo de muros, todavía no se ha conseguido. También podríamos considerar un paso desde el modelo actual de subordinación de unos medios a otros hacia un modelo de creciente coordinación y, por tanto, bueno, esto puede ser una visión un poco optimista, desde una situación de, anteriormente, improvisación editorial, no hace muchos años, los responsables editoriales de la edición digital se enteraban de la noticia principal de su propio periódico cuando recibían el periódico de la mañana. Es decir, no habían tenido notificación ninguna de cuál era la apuesta informativa que se iba a realizar y por tanto no tenían margen de maniobra para preparar adecuadamente una cobertura. Eso era una absoluta improvisación editorial y cuando me refiero a planificación es una creciente coordinación entre los distintos medios. Y por tanto, se supone que frente al modelo de absoluta redundancia informativa con el que nos encontramos actualmente, uno enciende la radio y la escucha y oye una noticia. Va al periódico digital de ese grupo periodístico y está leyendo prácticamente palabra por palabra la misma noticia. Lee o compra el periódico impreso y es exactamente lo mismo. Es decir, está recibiendo las mismas informaciones casi con el mismo formato a través de distintas plataformas. Esto evidentemente hastía al público hacia un modelo donde cada uno de los medios tendrá que ir asumiendo su propia identidad y su propia voz. Termino con una frase que suelo utilizar en muchas de mis conferencias y que es como una especie de frase provocativa, es una pequeña broma, aunque a medida que pasa el tiempo deja de serlo cada vez más. Fue formulada por el
propietario, por el publisher de New York Times en el año 2002, decía: si la gente desea información transmitida directamente en sus mentes, crearemos una edición para el córtex cerebral. Hace 8 años yo pensaba que esto era una barbaridad tecnológica, ahora en el año 2011 ya no estoy tan seguro.